Es para nosotros motivo de orgullo y satisfacción ser sede de la reunión Acinea 110, en la cual tendremos 6 conferencias y diálogos magistrales, 60 ponencias presentadas por docentes y estudiantes provenientes de 17 instituciones de todo el país, 27 talleres prácticos y teóricos, un foro empresarial, 18 actividades paralelas y 7 visitas guiadas. Les recuerdo que los programas y todos los detalles de las actividades pueden consultarse en la página de la Acinea 110. Voy a dar paso ahora a nuestro primer conversatorio magistral titulado El fin de la enseñanza. Les voy a solicitar a los participantes que nombraré a continuación subir al escenario, la salita, y al público asistente darles la bienvenida al podio con un aplauso. Por favor, el maestro Andrés Isunza Fuerte, de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Al arquitecto Martín Gutiérrez Guzmán, del despacho Gutiérrez Arquitectos. Al pasante Jorge Andreas Hernández y Aimes, de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. A la doctora Elisa Drago Coaglia, de la Comisión Académica de la Acinea. El maestro Juan Homero Hernández Tena, presidente de la Acinea. El doctor Pablo Francisco Gómez Porter, de la Comisión Académica de la Acinea. Y para moderar este conversatorio, el maestro Eduardo Manuel Galindo Juárez, de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Cedo la palabra al maestro Eduardo Manuel Galindo Juárez. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos, estimados alumnos, profesores y directivos que nos acompañan el día de hoy a este conversatorio, donde iniciamos las actividades de esta reunión nacional de Acinea 110. En un momento más estarán con nosotros la doctora Elisa Drago y el doctor Pablo Gómez Porter. Y bueno, este conversatorio magistral está titulado El fin de la enseñanza, en el cual conversaremos de algunos de los antecedentes importantes sobre lo que es la Acinea a 60 años de su fundación. Podremos, bueno, como ya saben, no estamos con un panel nutrido de expertos, de arquitectos que nos van a guiar a lo largo de estos temas. Tocaremos cosas muy puntuales debido a que estamos un poquito justos de tiempo. Y pues bueno, me parece que ya les presentaron a todos nuestros ponentes. Es un enorme gusto para mí y un privilegio muy grande poder moderar este conversatorio. A muchos de los que están aquí los conozco no solo como profesores y compañeros, sino ya como amigos, que los hemos visto durante mucho tiempo. Y bueno, lo que queremos, lo que esperamos es ampliar la discusión sobre el tema central de esta Acinea, que es el fin de la enseñanza de la arquitectura a los 60 años de Acinea. Para esto, tenemos una dinámica bastante interesante donde cada uno de nuestros ponentes va a contar con 10-15 minutos para desarrollar una parte que a ellos les corresponde por esta cuestión de que tenemos un poquito justo de tiempo. Posteriormente vamos a tener una breve sesión de preguntas y respuestas, que es donde vamos a buscar justamente ampliar los temas que aquí vamos a ir tocando. Les pido que por favor estén atentos. Tengo aquí un papelito donde les voy a ir indicando cuando queden 5 minutos, un minutito, cuando ya tengamos que cerrar, justamente también para que no nos interrumpa. Y pues bueno, me voy a permitir leer una breve semblanza de cada uno de los participantes en el orden en el que ellos van a ir hablando en este conversatorio. Comenzamos con el arquitecto David Pueblo Mesa, egresado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México en el año 2007. Es académico de la misma desde el año 2012, impartiendo las asignaturas de investigación, proyectos y construcción del concepto y la ejecución en la especialización en arquitectura interior en el posgrado de arquitectura.
Fue consejero técnico en representación del taller E, arquitecto Jorge González Reina, de 2018 a 2022, responsable académico de la especialización en arquitectura interior de la UNAM, y como experto en el desarrollo de proyecto arquitectónico ejecutivo y su materialización. Ha coordinado proyectos y obras de edificios de uso mixto, oficinas, casa-habitación, departamentos, restaurantes, cafeterías, escuelas, salas de juicio oral, laboratorios, centros deportivos y diversas remodelaciones y restauraciones. Actualmente funge como coordinador general del taller Jorge González Reina. Le damos un aplauso, por favor. Seguimos con el arquitecto Martín Gutiérrez Guzmán, arquitecto por la Escuela Mexicana de Arquitectura de la Universidad de La Salle, socio fundador de Gutiérrez Arquitectos desde 1985 y socio fundador de Gutarx en 2020. Colaborador en el estudio e investigación de la cuarta área de conocimiento, Ciencias y Artes para el Diseño, UAM Azcapotzalco. Ha sido catedrático de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de La Salle, de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Anáhuac del Sur y del taller Jorge González Reina de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Sus obras han sido seleccionadas ganadoras en bienales nacionales e internacionales de arquitectura, entre las que destacan 2 medallas de plata y 5 menciones honoríficas en bienales de arquitectura mexicana. Medalla de plata en la 11ª Bienal de Arquitectura de Quito, finalista en la primera Bienal Iberoamericana de Arquitectura, finalista en el primer Premio Nacional de Arquitectura Matías Geritz y primer lugar en el 9º Premio Nacional de Arquitectura AAI. Ha sido finalista y ganador de diversos concursos de arquitectura nacionales e internacionales. Su trabajo ha sido publicado y expuesto en diversos formatos dentro y fuera de la República Mexicana. Le damos un aplauso también, por favor. También nos acompaña Jorge Andrés Hernández Aimés. Es egresado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 2016 obtuvo mención honorífica por el diseño del pabellón Sistemas Transitables Alberto Caso Leñero para el Museo Universitario de Ciencias y Artes MUCA. Fue coordinador general del colectivo Fuga Arquitectura entre 2016 y 2017 y miembro del taller experimental de arquitectura y diseño colectivo CES, colaborando con oficinas como Cavavie Arquitectos, Taller Paralelo y Misha Architecture. A partir del 2021 coordina la plataforma de medios digitales y divulgación estudiantil dentro de la CACIG. Es cofundador y asociado del colectivo Ocio, el taller que obtuvo el primer lugar en el concurso Pabellón del Museo Experimental del ECO 2023 con el proyecto Cuenco. Este se encuentra expuesto en el Jardín del Lago entre los edificios C y D de la Facultad de Arquitectura de Ciudad Universitaria. Le damos un aplauso, por favor. Continuamos con la doctora Elisa María Teresa Draguaglia, arquitecta, maestra y doctora en arquitectura por la Facultad de Arquitectura de UNAM, investigadora de tiempo completo en el CIAUP FAUNAM, coordinadora del acervo de arquitectura mexicana de la FAUNAM, docente de historia de la arquitectura y seminario de titulación. Su línea de investigación principal se concentra en la revisión historiográfica de la arquitectura a partir de las fuentes documentales primarias, y es autora de más de 30 libros y 5 artículos de libros, coordinadora de 3 libros y autora de Alfonso Payares, Sembrador de Ideas en 2016. Medalla de plata ex AECO CAMSA, miembro del número de Docomomo México y miembro fundador de RIAS y nivel 1 de SNICO NACIT. Le damos un aplauso a la doctora Elisa, por favor. Y me permito presentar al maestro en urbanismo Homero Hernández Tena. Es licenciado en arquitectura por La Salle y maestro en urbanismo por la UNAM, con especialidad en alta dirección del IPADE y participación en intercambios académicos con las universidades de Arizona, Calgary, Waterloo, Starla y Alicante. Fue director de la Facultad Mexicana de Arquitectura, Diseño y Comunicación de la Universidad de La Salle y profesor de asignatura del TEC de Monterrey. Ha sido vicepresidente del Colegio de Arquitectos de la CDMX y del Instituto Mexicano del Edificio Inteligente y Sustentable. Es arquitecto certificado por el FARCAM y miembro del número de la Academia Nacional de Arquitectura. Desde 2001 dirige la firma de arquitectos
SCAP, en donde ha realizado más de 100 edificios de tipo industrial, comercial, corporativo, educativo y habitacional. Actualmente es coordinador de vinculación y educación continua de la Universidad de La Salle y preside el Consejo Directivo de Asinea. Les pido un aplauso para él, por favor. Y por último, pero no menos importante, cerramos con el doctor Pablo Francisco Gómez Porter. Es arquitecto, maestro y doctor por la UNAM. Actualmente es profesor titular tiempo completo definitivo en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, donde además es coordinador del Seminario del Área de Teoría, Historia e Investigación. En 2022 obtuvo el Premio Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de Arquitectura y Diseño. Asimismo es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores del CONACYT. Académico del número de la Academia Nacional de Arquitectura, miembro del número de Docomomo, Capítulo México, y del Consejo Internacional de Sitios y Monumentos ICOMOS, donde coordina el Comité Científico de Patrimonio Inmaterial. Es integrante de la Comisión Académica de Asinea por la región metropolitana. En el ámbito público se ha desempeñado como coordinador nacional de centros históricos en Cedesol y como secretario académico y de investigación de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía en CRIM de Lima. Ahora, antes de comenzar, me gustaría que mandara un cordial saludo al maestro Jesús Andrés Insulza Fuerte, quien no nos pudo acompañar el día de hoy, pero seguramente nos está viendo a través de las plataformas digitales y de Conectafar. Les pido que le demos también a él un aplauso y le decimos que se encuentre muy bien. Ahora sí, a partir de este momento le cedo la palabra al arquitecto David Cueto Mesa, quien nos hablará de historia viva, arquitecto Jorge González Reina. Adelante. Muchas gracias. Bueno, yo también traía aquí algo preparado justo para decir al maestro Insulza, sobre todo enviarle un saludo y nuestros mejores deseos para su pronta recuperación. El maestro estaba programado para estar el día de hoy aquí y bueno, tengo el honor de estar cubriendo su espacio. Le mandamos un fuerte abrazo al maestro. Por otro lado, bueno, saludo a nuestro señor director, al doctor Juan Ignacio del Cueto Ruiz Funes, a nuestro secretario general, al maestro Enrique Soto Alba, a nuestra secretaria académica, la maestra Isaura González Gordiner, a todas las autoridades de Asinea que están el día de hoy con nosotros, también a la Agremiación Colombiana de Facultades de Arquitectura, quienes están aquí presentes y quienes están también a distancia, y a las futuras y futuros arquitectos del país. Como coordinador del taller arquitecto Jorge González Reina de esta Facultad de Arquitectura, para mí es un honor compartir esta mesa con todas y todos ustedes, pero sobre todo es una oportunidad para ofrecer a la comunidad un poco de historia de nuestra querida facultad y de un personaje tan importante en la fundación de Asinea como lo fue el arquitecto Jorge González Reina. A través del maestro Jesús Andrés Insulza Fuerte, quien convivió de una manera muy particular con él, hallamos la oportunidad de escuchar un relato vivo. Además es importante decir que no es casualidad que el maestro Insulza haya sido convocado para este espacio, ya que también hemos encontrado en este espacio universitario un homenaje a su larga trayectoria docente, la cual ha tocado numerosas generaciones. A continuación presentaremos una entrevista realizada al maestro Andrés Insulza a principios de este año, reconociéndolo como decano del taller arquitecto Jorge González Reina. No me queda nada más que agradecer al arquitecto Jorge González Reina todo el trabajo realizado en la academia, en la búsqueda de la vanguardia de la enseñanza de la arquitectura, y al maestro Insulza por sus 57 años de labor docente. Por su atención, muchas gracias. Bueno, básicamente la idea de haber invitado al maestro Insulza a esta Asinea, tomando en cuenta los 60 años de su fundación, fue porque hablando con el maestro desde la coordinación,
me enteré que trabajó de la mano con el arquitecto Jorge González Reina. Él empezó a dar clases con el arquitecto recién egresado de la facultad del maestro Isunza, antes Escuela Nacional de Arquitectura. Entonces, a partir de ahí fue que hicimos contacto y la idea era también hacerle el reconocimiento como decano del taller con sus 57 años de labor docente, pero sobre todo que nos platicara un poco cómo había sido esa interacción con el arquitecto González Reina. Entonces él nos platicaba sí nos platicó que en algún momento, cuando era director de la escuela, el arquitecto Jorge González Reina, lo que hizo, o más bien lo que le pasó, fue que se enfermó de alguna cosa muy extraña que poco a poco le fue desapareciendo, pero en algún momento el arquitecto González Reina no ligaba ideas, le faltaba alguna palabra, etc. Entonces lo que hizo el arquitecto René Capdeviel y Castro fue llamar al arquitecto, al maestro Isunza, para que fungiera como una especie de lazarillo. Él lo dice así en la entrevista, el maestro Isunza, como lazarillo al lado del arquitecto González Reina, para que si alguna palabra se le olvidaba cuando estaba revisando algún proyecto con algún estudiante, el maestro Isunza le ayudaba con esa palabra, ligaba otra vez la idea y seguía platicando el arquitecto González Reina. El maestro Isunza comenta que más o menos durante un año estuvo él junto con el arquitecto González Reina. También comenta que el arquitecto González Reina fue una persona muy importante dentro del desarrollo de la arquitectura y de la enseñanza de la arquitectura en esta escuela, mencionando que hizo un congreso, no tengo el dato del año preciso, donde estuvieron aquí en México personajes como Mies van der Rohe, como Kenzo Tange, y ese congreso lo organizó Jorge González Reina. Entonces, para ellos en ese momento, obviamente, era impresionante tener a personalidades de esa categoría en México. Por otro lado, también mencionar que Jorge González Reina murió en un accidente aéreo, y después de que sucede este accidente, profesores del taller 4, ahora también taller E, arquitecto Jorge González Reina, deciden, después de que muere González Reina, nombrar el taller del que ahora también soy coordinador. Deciden llamarlo Jorge González Reina. Entonces, un poquito de ahí va la entrevista que nos regala el maestro Isunza. Yo de nuevo agradecerle a él por su empuje. Es un roble, yo he estado hablando con él personalmente porque ha estado delicado de salud, y bueno, de nuevo aprovechar para enviarle un afectuoso saludo y gracias por su atención. Muchas gracias, arquitecto David. A continuación, les doy la palabra al arquitecto Martín Gutiérrez Guzmán y a Jorge Andreas, quienes nos van a hablar de Hacer Educando y Educar Haciendo, el legado de Martín L. Gutiérrez Martínez. Adelante, por favor. Bueno, primero, Dino, Isabela, Elisa, muchísimas gracias por la invitación. Me emociona particularmente hablar sobre mi padre, el legado de mi padre. Para quien no lo conoce, no sabe quién es mi padre, es el arquitecto Martín L. Gutiérrez. Esa foto es exactamente de hace 60 años. Él fue fundador, siendo director de la Escuela Mexicana de Arquitectura, fue fundador de la CINEA junto con otras 2 escuelas. Yo tuve una relación muy estrecha con él.
pues, además de mi padre, era mi amigo, era mi guía, mi maestro, fue mi jefe y durante muchos años mi socio. Decía una frase de vez en cuando que a mí me dejó marcado. Decía: solo la pasión puede crear obras grandiosas. Y no tengo duda que hoy celebramos una de esas obras que fue creada con pasión por muchas gentes, como el arquitecto Jorge González Reina y todos los fundadores, y que perdura durante 60 años. Felicidades a Cinea. Yo me atreví a escribir, lo puedo decir porque me puedo perder en la historia de mi padre, de las anécdotas, etc. Y pues trataré de darle una repasada a las aportaciones de mi padre, sobre todo en la parte de la enseñanza de la arquitectura. El nombre de la plática se le puso aquí porque me parece fantástico: hacer educando y educar haciendo. El legado de Martín L. Gutiérrez. Los mentores de mi padre fueron 5 personajes fantásticos. Durante sus estudios de secundaria y preparatoria en el Instituto Francés de La Laguna, Escuela Lasallista en Gómez Palacio Durango, su tierra natal, 2 extraordinarios religiosos y seres humanos, don Rafael Martínez y don Manuel Álvarez, lo cobijaron al quedar huérfano de madre a los 13 años de edad. Don Manuel fue el primer rector de la Universidad La Salle. Durante sus estudios profesionales en la Escuela de Arquitectura fueron los arquitectos José Villagrán, Jorge González Reina y Augusto Álvarez esa gran influencia. Es importante decir que ellos, los 5, se dedicaron al menos en parte a la enseñanza de la arquitectura. Bueno, los dos primeros fueron hermanos lasallistas y fueron educadores en esa etapa de su vida. Villagrán influyó en los inicios de sus estudios con su teoría de la arquitectura y sus valores, sobre todo el valor social. A González Reina le tenía un respeto, reconocimiento y admiración muy especial. Fue quien lo introdujo al mundo académico, siendo además González Reina el motor inicial de la CINEA. De Augusto Álvarez aprendió el rigor del diseño y la construcción. Su generación fue la 50-55 de esta facultad, en ese entonces Escuela Nacional de Arquitectura. Y en 1952 fue presidente por parte del ENEA, del Comité del ENEA, del primer Congreso Nacional de Estudiantes de Arquitectura. Desde entonces empezaba con esas tareas. Mi padre fue nombrado director fundador de la Escuela Mexicana de Arquitectura de la Universidad La Salle el 29 de abril de 1964. Y un día después, junto con otras 2 escuelas de arquitectura existentes en el país, se fundaba lo que hoy es la CINEA. Mi padre fue el primer presidente de la CINEA y después, me parece que en 2 ocasiones, presidente del Consejo Consultivo. Tenía 36 años y para ese entonces ya habíamos nacido 5 de sus hijos. Era tal la pasión que transmitía por la enseñanza, el diseño y la arquitectura, que de los 7 hermanos, 3 son pedagogas, una diseñadora gráfica, 2 somos arquitectos y el más chico, siempre hay un despistado en la casa, estudió economía. Yo tenía 3 años cuando esas fundaciones. Tengo recuerdos de esa edad, del tiempo dividido de mi padre entre estas 2 grandes tareas y pasiones: la enseñanza de la arquitectura y su ejercicio profesional. Cabe decir que también fue un destacadísimo arquitecto en sociedad con Carlos Joscelino. Por si esto fuera poco, tenía también una intensa actividad gremial, además de ser un gran padre y un gran esposo. ¿Cómo le hacía? No tengo ni la menor idea. En 1974, el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez lo invita a fundar la Escuela de Arquitectura de la UAM. Mi padre le dijo que aceptaría el encargo solo si se creaba la 4ª área del conocimiento que se venía cocinando desde su etapa en la EMA. Don Pedro, como él lo llamaba, acabó comprándole la idea y se creó por primera vez a nivel mundial, en una estructura académica universitaria,
un área específica para las carreras de diseño, con su propio modelo pedagógico y procesos. Trascendió de tal manera que unos años después la cuarta era del conocimiento se presentó en UNESCO. En 1978 participó como presidente del jurado del Congreso de Estudiantes de Arquitectura de la Unión Internacional de Arquitectos en la Ciudad de México. Había participado ya como jurado en otros concursos en otras ciudades del mundo. Aquí, esta en la Ciudad de México, les debo comentar una pequeña anécdota. Yo estaba estudiando la preparatoria y yo había decidido, yo también soy arquitecto, yo había decidido estudiar veterinaria. Mis papás, los dos, siempre fueron muy respetuosos de las decisiones que tomábamos cada uno de nosotros, ¿no? Pero por supuesto que con esa cercanía que yo tenía con mi padre, acompañándolo a todos lados, a las obras, a hablar desde los 3, 4 años a la facultad a la Escuela de Arquitectura de la Universidad de La Salle, a la Escuela Mexicana de Arquitectura, a la UAM, a todos lados, pues le extrañaba un poco que hubiera decidido por esa parte, ¿no? Pero lo respeto. Lo que sucedía es que yo me ponía a diseñar mi consultorio veterinario. O sea, yo me ponía en una mesa y pues buscaba todas las alternativas de ver cómo podía ser mi consultorio. Mi padre, con ese olfato y colmillo retorcido que tenía, porque los pioneros lo conocieron muy bien, me dice: oye, tocayo, fíjate que sé que estás buscando chamba en las vacaciones de verano, voy a tener un evento, es un concurso de estudiantes de arquitectura, vienen muchísimas escuelas de todo el mundo, los trabajos de muchísimas escuelas, y necesitamos a alguien que reciba los trabajos, los acomode, los catalogue, los ponga por continente, y pues no sé si te interesen. Y pues le dije que sí, ¿no? Yo estaba efectivamente, quería tener algo de lanita y le dije que sí. Bueno, pues efectivamente llegaron cientos de trabajos, no me acuerdo del dato exacto, pero fueron yo creo que fueron cerca de 300 trabajos de todo el mundo, un montón de trabajos, yo los desempacaba y tenía que seguir todo el proceso hasta tenerlos colocados para que el jurado pudiera hacer su visita, ¿no? Yo no solo los desempaqué, la verdad es que me emborraché de tanto trabajo de arquitectura y me interesaron muchísimo meterme a muchos. Yo sabía leer algunos planos en función del despacho de mi padre, etcétera, y ahí decidí que lo mío era ser arquitectura, que no haberme equivocado, mi vocación es ser arquitecto. Fue un visionario de la enseñanza de la arquitectura, implementando programas educativos muy innovadores para su época. Su quehacer arquitectónico y su participación en la EMA, en CIAP y en la CINEA se retroalimentaban, de tal manera que la oficina funcionaba también como un laboratorio aplicando los procesos. Eso lo consta Jorge. La enseñanza de la arquitectura y el ejercicio profesional tenían que estar íntimamente ligados. Tuvo un profundo compromiso con el pensar y el hacer arquitectura, con una visión transdisciplinaria y siempre trabajo en equipo. En 1984 nace Gutiérrez Arquitectos, sociedad formada por mi padre y un servidor, a la cual se integraría unos años más tarde mi hermano Gerardo. Nuestro primer proyecto como socios fue la rectoría de la Universidad del Bajío, siendo nuestro cliente precisamente don Manuel Álvarez, aquel personaje, hermano lasallista, que lo cobijó cuando niño, que para ese entonces era el rector de dicha institución. Fue una gran experiencia poder compartir y aplicar por primera vez para mí el proceso de diseño de un proyecto que sí se construiría. Colaboró en la fundación de aproximadamente 30 escuelas de arquitectura en todo el país. Cuando dejó activamente la institución, eran ya alrededor de 80 escuelas. Recibió el doctorado honoris causa de la Universidad Autónoma de La Laguna en 1994, la primera medalla de oro otorgada por la CINEA en el 2000 y en 2012 el doctorado honoris causa por la UAM. Fue acreedor también a múltiples reconocimientos y premios por su ejercicio profesional.
Yo diría que mi padre fue un hacedor de arquitectos. Me atrevo a decir que tocó miles de vocaciones y miles de almas. Tenía una relación extraordinaria con sus alumnos y los chavos que se le acercaban. Entre esas almas, sin duda, está la de mi hermano, la mía y la de su nieto, que hoy es egresado, recientemente egresado de esta facultad. Mi padre se nos fue el 20 de septiembre del 2024, perdón, del 2020. Perdón. Me decía que su preocupación máxima o su deseo máximo era llegar a ver recibirse de arquitecto su nieto. No lo logró, no llegó. Pero lo que fue padrísimo es que cuando le dieron fecha de examen profesional a Martín, coincidió con el día del cumpleaños de mi padre. Así es que ahí estuvo. Les agradezco mucho. Muchas gracias. Es un honor estar presentando y hablando de esta historia tan interesante. Muchas gracias por la invitación. Creo que quisiera hacer un breve paréntesis antes de comenzar, uniéndome al ejercicio de protesta de los compañeros anteriores. Creo que debemos hacernos cargo como escuelas e instituciones de nuestras decisiones de alianza. Y estas siguientes palabras que se desmarcan del patrocinio de CEMEX, una empresa que es cómplice en las políticas ilegales de ocupación llevadas a cabo por el gobierno de Israel en territorio palestino, que iba a la resistencia del pueblo palestino, que iba a Palestina libre. Me llena de emoción recordar a Martín cuando pues por azares del destino un poco conozco a Martín en la facultad. Soy un poco un mal alumno, me atrasé varias veces, salía de la facultad, regresaba y bueno, en esas regresadas pues conocí a Martín que pues, nos llevamos unos cuantos años, pero coincidimos en generación, y me invita en algún momento a colaborar con su papá, con Martín, y la tarea era interesante porque pues eran unos rollos de cartón apilados y planos por todos lados que eran el legado histórico de la obra arquitectónica de Martín L. Gutiérrez. Y yo no me daba cuenta, pero en ese momento estaba empezando mi proyecto de tesis que iba a ser sobre algo relacionado a la ocupación. Y avanzando en el proyecto de darle sentido, darle una narrativa a ese gran archivo, pues se volvió una pasión tan grande que cambié el tema de tesis y lo viré, ¿no? Viré hacia hacerlo sobre el archivo de Martín y sobre todo hacer una especie de lazo entre su práctica arquitectónica y su práctica docente. Y es un poquito un resumen muy rápido que voy a hacer para esta intervención. Hay una, por eso se llama así esta intervención, Hacer Educando, Educar Haciendo. Hay una frase del pedagogo Pablo Freire, y activista, que dice: la educación se hace constantemente en la praxis, para hacer tiene que estar siendo. Y creo que era una manera de abordar en su práctica Martín fue esa, ¿no? El preguntarse muchas veces si estaba haciendo algo acorde a los tiempos, ¿no?, que le tocaba. Justo ser parte de una generación 50-55 tiene que ver con un cambio radical físico de las instalaciones, ¿no? El San Carlos y después llegar a Ciudad Universitaria a titularse, creo que afectó positivamente y muy profundamente su pensar en la arquitectura. En estas imágenes podemos ver, bueno, lo que es el patio de la Academia de San Carlos y un programa que propone Enrique Yáñez para la modificación del plan de estudios en el 39, que el 39 y toda la década de los 30 fue como fundamental en la revitalización de la enseñanza de la arquitectura, ¿no?, academicista, etc. Entonces,
Me acuerdo que cuando conocimos a Martín L. Gutiérrez, estábamos, Martín, es que es complicado luego estos juegos cuando son tres Martínez, pero Martín, mi amigo, yo también es mi amigo, pero Martín, mi amigo de la escuela, y otros 4 compañeros teníamos un pequeño taller de arquitectura, jugábamos a ser arquitectos, y nos dice Martín: oye, mi abuelo quiere hablar con nosotros, subamos a verlo, ¿no? Entonces nos sentó y nos repartió unas hojas que venía la definición que él tenía de la arquitectura, y nos platicó una época justo en San Carlos, cuando en el primer año tomó clases en el taller de Villagrán, bueno, con Villagrán, ¿no? En el taller con Villagrán, y que la primera pregunta que les hacía, o el primer ejercicio que era como: definan arquitectura ahora, ¿no? O sea, ponen una hoja y la reparten. Y al final de la clase él decía: bueno, yo no sabía qué onda, o sea, como qué decir, ¿no? Frente a Villagrán, etcétera. Entonces puso que arquitectura era hacer casas para la gente, edificios para la gente. Y dice que al final del aula, de la clase, se acercó con el maestro Villagrán y le pidió que nunca se quitara ese objetivo de la mente, ¿no? Que eso era una definición muy concreta de lo que era hacer arquitectura, y que era muy bueno tenerlo tan claro, ¿no? Entonces nos prestó su definición, que ya había elaborado pues, mucho más obviamente, y nos pidió que la tomáramos en cuenta, pero para hacer nuestra propia definición, ¿no? Y que solo la leyéramos, pero que si queríamos borrar todo, rayonear todo, pues era permitido, ¿no? Que nosotros podíamos hacer nuestra propia definición, era muy importante. Entonces, bueno, si quieren vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, ya se habló del primer congreso de estudiantes de arquitectura, fue en el 52, justo. Y siempre tuvo como esta iniciativa de reunir gente para hablar de la educación de la arquitectura, ¿no? Creo que fue algo que lo marcó muy, muy profundamente, y bueno, pues aquí hay una foto en un congreso, en un pequeño meeting con estudiantes. Después vamos a pasar a la siguiente. Después el cambio de sede, que va a verse reflejado ahorita en un proyecto que les voy a mostrar al final, pero pues que cambia completamente la manera en la que tenían previsto la Academia de San Carlos hacer como esos acercamientos físicos en la enseñanza de la arquitectura, ¿no? Entonces, siempre fue una persona sumamente autocrítica de su quehacer, y eso me parecía interesantísimo, ¿no? Aun cuando lo conocí, tenía una profunda crítica de muchas cosas que había hecho, ¿no? Se preguntaba todavía si había hecho las cosas correctamente, y eso me parece de mucho valor, ¿no? Porque nunca tuvo una certeza clara de que las cosas que él había hecho habían sido la panacea de la arquitectura o de la enseñanza, y siento que es un valor que le impulsó a hacer cosas muy nuevas. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Él decía que una cosa era ser arquitecto y otra cosa era ser profesor de arquitectura, y creo que es muy, muy, muy cierto. Aquí está dándole una medalla como profesor emérito a José Villagrán en la fundación de la EMA. La EMA es bien interesante porque él conforma un consejo consultivo en el que estaba Villagrán, estaba Matías Geritz, estaba Vladimir Caspé, y sucede algo justo cuando invita a Matías Geritz, que Matías Geritz no acepta de primera mano, y después en un año, 2 años que muestran trabajos de la EMA, vuelve a encontrar a Matías en la exposición, y le vuelve a decir que si ya pensó, ¿no? Que su lugar está apartado en la mesa consultiva, ¿no? Y él le dice que había entendido mal, que él pensaba que lo estaba invitando a una escuela de arquitectura mexicana, y él no consideraba que hubiera una sola arquitectura mexicana, pero él hablaba de una escuela mexicana de arquitectura, ¿no? Y siento que para la CINEA también fue algo que propuso con mucha claridad, ¿no? El acercamiento regional a la educación de la arquitectura, ¿no? A problemas de la región, ¿no? Desde las escuelas de arquitectura. Él tenía una crítica muy, muy fuerte acerca de que, pues bueno, la EMA siendo el centro del país, teniendo este poder, esta vigencia, estos años, cientos de años de vigencia, pues había hecho, si había, para la EMA había 2 escuelas, la EMA fue la tercera escuela de arquitectura de la República Mexicana, pero decía que muchas de ellas eran como pequeñas copias de la EMA, y decía que no podía ser cuando estás en Veracruz, o cuando estás en Monterrey, o cuando estás en Sinaloa, no puedes hacer la misma arquitectura, no puedes pensar la misma arquitectura que se piensa en el centro del país, ¿no? Entonces, un poco se acercó a esto, ya voy a terminar, voy rápido. Y bueno, para la EMA hace una propuesta de 13 premisas. Voy a decirles algunas nada más que me parecen bien interesantes porque son muy vigentes.
la premisa número 3 es la enseñanza y la no enseñanza de la arquitectura, que me parece una locura que proponga esto en el 64. Porque él manifiesta los límites de la escuela, qué se puede y qué no se puede enseñar dentro de una escuela, ¿no? Y habla de una reflexión profunda sobre el papel de las instituciones en la formación de profesionales, ¿no? De pronto siento que las escuelas pues, quieren abarcar todo en 5 años, por los que tengan que cumplirse, ¿no? Dentro de un periodo para formar a un profesional de la arquitectura, y de hecho no es posible, ¿no? Afuera nos damos cuenta que hay muchos retos para actuar, y él habla de estos límites de la enseñanza y la no enseñanza que me parecen bien interesantes. Pretende que el alumno llegue, esta es la 5, pretende que el alumno llegue al conocimiento de la valorización y nuestra cultura, y justo habla de este perfil regional, ¿no? Por eso el nombre de la Escuela Mexicana de Arquitectura. Después, ya me se vuelve a sacar. Después está, ay caray, qué bárbaro. Está la premisa 11, que es cuidar el factor humano, que todos los componentes de la escuela trasciendan los logros y fracasos, ¿no? Él hablaba de los fracasos como oportunidades esenciales para aprender, ¿no? Y reconstruir los caminos. Y bueno, me quisiera seguir, voy a cerrar, voy a ir cerrando. En el 70 se le invita a que haga una propuesta para la escuela primaria, secundaria, de hecho era también preparatoria, pero no se logró la preparatoria, de La Salle, ¿no? Se mudaba de sede de La Salle y le tenía este terreno en Lomas Verdes, que Lomas Verdes eran Lomas Verdes, bueno, están en blanco y negro, pero podemos saber que eran verdes, eran tierras de cultivo, y todo formaba parte de un proyecto de urbanización llevado a cabo por Sordo Madaleno y Luis Barragán, que con el proyecto de satélite, pues se planea la urbanización del norte del país, ¿no? Entonces pues, había un requerimiento de servicios, entre ellos obviamente el educativo, y pues hay en la imagen de la izquierda superior podemos ver un reflejo, un eco de lo que él vivió, por ejemplo, en estas aulas de los talleres, ¿no? Estos pasillos que conectan a células, estos ovnis que me parecen rarísimos, ¿no? Octagonales, este brutalismo muy puro y muy inesperado, ¿no? Como que no había cosas tan orgánicas, ¿no? Dentro de la arquitectura mexicana en ese entonces, pocas cosas así tan orgánicas, y creo que refleja Cristóbal Colón una búsqueda de otros caminos de la educación, ¿no? Esta cuestión pedagógica, pero también lúdica, de que me encanta la foto de la derecha, ¿no? Que los niños como alrededor de estos cuerpos extraños, que generaban patios como para la interacción, ¿no? Entonces no eran como aulas aisladas necesariamente, sino que estaban vinculadas a un patio donde sucedía también parte importante de la educación, que es la comunicación, ¿no? Y bueno, para cerrar, si es que encuentro esta sí, aquí está. Él tiene una reflexión bien interesante en todo su aparato, digamos, crítico de la pedagogía arquitectónica, que es los métodos de enseñanza versus la conciencia de la enseñanza, ¿no? Él hablaba de una constante reconstrucción de los métodos, pero los métodos son estas cosas como aparatos que de pronto funcionan un tiempo y de pronto se tienen que volver a adaptar, y él hablaba haciendo una conciencia de una autoconstrucción del conocimiento, ¿no? De hecho, una de las premisas, la primera premisa de la EMA es la relación, él la llama paralelo, ¿no? Entre estudiantes y profesores, que me parece bien interesante, ¿no? Rompiendo con estos esquemas muy verticales y más bien promoviendo una comunicación de conocimiento, que es donde se genera el conocimiento realmente, ¿no? En el compartir, ¿no? En la comunidad. Entonces, bueno, quisiera terminar con eso, traía otras cosas, pero no me va a dar el tiempo, y bueno, agradecer de nuevo la oportunidad de hablar de Martín L. Gutiérrez. La verdad fue una experiencia para mí personal que cambió muchas cosas de cómo veo la arquitectura y cómo veo hoy la escuela, y agradezco mucho que la vida me haya puesto pues en una mesa con él un par de años al menos. Agradezco a Martín y a Jorge. Creo que sí es muy importante hablar del legado de Martín L. Gutiérrez, ¿no? Creo que nos ayuda a vislumbrar cómo íbamos, dónde estamos y hacia dónde vamos en la enseñanza de la arquitectura. Les voy a pedir que por favor tratemos de ser un poquito más puntuales, porque el tiempo apremia
y no nos va a alcanzar, ¿no?, como quisiéramos. Y a continuación les doy la palabra a la doctora Elisa Dragualia, que nos hablará de trazos históricos sobre la CINEA desde sus antecedentes hasta el inicio de un nuevo milenio. Adelante, doctora. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, primero quiero agradecer la encomienda que me designó mi querido director de poder participar en esta mesa y organizarla ante, obviamente, la gran pregunta si es el fin de la enseñanza o el fin de la arquitectura, y entonces, bueno, es el fruto que estemos aquí dialogando, y me pareció importante la presencia de los estudiantes que protestaron el día de hoy, y ahora verán por qué. Por supuesto, agradecer muchísimo la invitación a Jorge, Eduardo, a Homero, por supuesto, a Martín, muy especialmente, a David, al maestro Isunza, que le mando un caluroso saludo, y al doctor Pablo González Porter, que bueno, me ha acompañado en muchas andanzas. Yo quisiera decir que bueno, este trabajo es posible, es una investigación que inició por encomienda y que actualmente, bueno, hasta hace 4 días tenía yo 45 cuartillas escritas a espacio cerrado, y la cual tengo que resumir en 4 cuartillas para poder hablar. Entonces, la historia institucional siempre es importante hacerla porque nos da identidad y nos da memoria. Y para esto quiero agradecer muchísimo a Martín, que me dio, bueno, muchas charlas y me permitió escarbar entre los documentos de su papá, y que bueno, me permitió confrontar con otras fuentes. La siguiente, por favor, Diego. Ya se habló que en 1952, con motivo de la inauguración de la ciudad universitaria, se había realizado el primer Congreso de Estudiantes de Arquitectura de la República Mexicana. La discusión de las 5 escuelas asistentes de las 6 existentes giró en torno a la pertinencia y la vigencia que los alumnos recibían como arquitectos en su formación. A raíz de ello, se fundó la Asociación de Estudiantes de Arquitectura, cuyas primeras reuniones informales quedaron registradas desde 1956. Para mayo de 1957, se había creado la Asociación Nacional de Estudiantes de la Arquitectura, ANEA, con representantes de las 9 escuelas en la ciudad de Monterrey, bajo el padrinazgo de Mario Panidaki. Se plantearon los objetivos para una posible unificación de programas de estudios para toda la República y el conocimiento y comprensión de los estudiantes a servicio de la nación. Los entonces miembros de la ENEA, participaron en charlas dentro de estas universidades, conferencias de orientación vocacional y actividades culturales en las distintas universidades. Siguiente, por favor. En la segunda reunión, en octubre de 1957, se acordó por unanimidad citar e involucrar a los directores de las escuelas y facultades para reunirse en una primera convención nacional que se realizó entre el 7 y el 12 de abril en el Auditorio de Ciencias aquí en Ciudad Universitaria. Esta sucedió en 1958. Las delegaciones de estudiantes presentaron una serie de puntos resolutivos y urgentes que se resumen de esta manera. En primer lugar, solicitaron la planeación de un mapa curricular homologado para que las escuelas de arquitectura, bajo una unificación de planes de estudio, tomando en cuenta las condiciones particulares de cada zona, con la creación de seminarios complementarios y un concurso anual entre todas las escuelas. Además del intercambio cultural académico entre docentes y estudiantados, con el acceso a publicaciones y tesis, además de solicitar a la industria de la construcción una posición y un muestrario completo de materiales. Como podemos ver, las cosas han cambiado un poco. Además de fomentar el servicio social como un servicio a la nación e involucrar a instituciones, empresas privadas y autoridades gubernamentales con el fin de crear una Bolsa Nacional de Trabajo. Ramón Marcos Noriega presidió la primera reunión de los directores
donde se acordó felicitar a los alumnos por la iniciativa. Se propuso la formación de la Asociación Nacional de Directores de Escuelas de Arquitectura, que además se encargarían de organizar, en principio anuales, además de solventar los gastos económicos operativos para promoción entre el intercambio, y esto es muy importante, entre maestros y alumnos. Estas gestiones fueron necesarias para poder crear las equivalencias solicitadas por los alumnos. Para el mes de octubre de 1963, con 3 escuelas ya fundadas en el país, Jorge González Reina, del cual ya hemos hablado, convocó a una reunión de directores en la ciudad de Jalapa, en la Universidad Veracruzana, donde asistieron 12 de los 13 directores. En aquella reunión se acordó formalizar la asociación de las escuelas y facultades, crear su ideario y los estatutos para establecer un primer objetivo: el intercambio de experiencias académicas entre las escuelas de arquitectura del país. Para abril de 1964, que es los 60 años que estamos festejando hoy, en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Guanajuato se constituyó y entró en funciones la Asociación de Escuelas y Facultades de la República Mexicana. Siguiente, por favor. Ahí está. Muchas gracias. Paralelamente, es importante destacar que en los congresos de la Unión Internacional de Arquitectos, que para el mes de octubre de 1963 había ya celebrado su 7º Congreso Internacional, y que los temas vigentes eran la investigación, la enseñanza y los países en vía de desarrollo. Siguiente, por favor. Para octubre de 1964, la primera reunión oficial quedó presidida por una comisión coordinadora permanente, y el responsable fue el director de la ENA, el arquitecto Jorge González Reina, en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Para la segunda reunión nacional de la CINEA, en 1965 en la ciudad de Oaxaca, se acordó presentar un plan de trabajo por cada comisión que se había creado, cuyas directrices generales fueron: conocer, estudiar e investigar los problemas de fondo en la formación de los arquitectos y arquitectas a nivel nacional y compararlas con las instituciones de la enseñanza de la arquitectura en otros países, principalmente con sus pares en América Latina. Además, una vez hechos estos estudios, proponer y resolver dicha problemática. Muchas gracias. Los resultados arrojaron que las 3 escuelas de arquitectura del país trabajaban aislados, donde la investigación no existía, la gran ausente la llamaban. La concentración de la enseñanza además estaba en 3 ciudades, la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Y además, algo que era grave, no había actualización y formación docente. ¿Cómo se pretendía entonces actualizar a los alumnos si los mismos docentes y profesores no estaban actualizados? Esto fue lo que se planteó como prioritario. A mediano y largo plazo se acordó la gestación de una 4ª área de conocimiento, del cual ya se ha hablado mucho, y que finalmente sería la base de la UAM Xochimilco, y de la cual el doctor Conte nos hablará más adelante. Siguiente, por favor. Para 1965 en Guanajuato se celebró el primer Congreso Nacional de Arquitectos de la República Mexicana, bajo la reciente formada Federación de Colegios de Arquitectos y el reconocimiento de ACINEA, quien desde entonces organiza la confrontación de los proyectos de estudiantes de arquitectura en la UIA, fomentando con esto la descentralización y el intercambio internacional. Siguiente, por favor. En 1971 se interrumpieron las reuniones semestrales, y en noviembre de 1974 el Consejo Consultivo convocó a una 15ª reunión. Siguiente, por favor. Para 1977 se cambiaron los estatutos y el director de la Facultad de Arquitectura renunció a ser el organizador permanente, pasando la estafeta de ciudad en ciudad, de universidad en universidad. Siguiente, por favor.
En la década de los 90, los puntos a resolver se centraron en la realización de los planos para seminarios nacionales. Todo ello ha sido narrado por Hugo Mario Díaz Bisping, cronista de 73 reuniones, quien donó su archivo a San Carlos el año de 2004. Y concluyo. Siguiente. Los escenarios han cambiado a lo largo de 60 años, lo hemos visto hoy, con una subdivisión de saberes y muchas maneras de ejercer la profesión. Las primeras reuniones estuvieron enfocadas hacia la profesionalización. Hoy en día hay que pensar que este planeta, el único que tenemos, agoniza. Ha evidenciado problemáticas urgentes donde la sociedad, los alumnos, exigen que la formación profesional en la arquitectura responda más allá de la individualidad de un título académico. Hoy, la CINEA permanece como la hermosa participación colectiva entre docentes y estudiantes y directivos en pos de ejercer una profesión con una verdadera responsabilidad. Y es la última. Hago hincapié en los orígenes de la asociación a partir de las inquietudes de estudiantes y de la voluntad de todos los presidentes que han estado, 18 de 100. Hoy tenemos a uno sentado aquí con nosotros. Su voluntad es importantísima para retomar estos desafíos. Destaco nuevamente, sin duda, la figura de Martín Gutiérrez, quien lo tomó y tuvo la valentía de retomar las actividades en 1974, las cuales habían sido suspendidas y de las cuales hasta hoy tenemos continuidad. Muchísimas gracias. Perdón, ¿no? Por el tiempo, podremos pasar aquí horas escuchando a la doctora Elisa, de verdad. Es hermosísimo escuchar la verdad de historia, de verdad. Cedo la palabra al maestro Homero Hernández Tenma, que nos va a hablar de la CINEA 2004-2024, las últimas décadas en la enseñanza de la arquitectura. Adelante, maestro. Muy bien, muchas gracias. Pues también trataré de ser muy breve. Es un resumen de lo que pasó en los últimos 20 años de ACINEA, del 2004 al 2024, dado que precisamente en el 2004 fue el primer acercamiento que yo tuve con esta institución, participando en un principio como jefe de carrera de arquitectura de la Universidad La Salle, posteriormente como vicepresidente, luego como director de la universidad y finalmente los últimos 2 años como presidente de la CINEA. Entonces he tenido la oportunidad de recorrer estos 20 años, conocer a muchas personas, compartir muchos puntos de vista con docentes, con estudiantes, y bueno, pues para mí ha sido sumamente enriquecedor y hago este breve resumen. Ok, ¿cómo estaba en el 2004 la CINEA? Era una institución en crecimiento con 40 años de experiencia, con 80 universidades asociadas. Tenía hasta ese momento 73 reuniones nacionales que se habían llevado a cabo. Se habían realizado 16 encuentros de estudiantes en EA y 19 concursos Alberto J. Pan. Se habían editado 25 números de la revista ACINEA. La ok, el siguiente, la siguiente etapa, desde el 2024 al 2008, le corresponde al maestro Aarón Bernal, y esa etapa principalmente se enfoca en los esfuerzos a la formación de la acreditadora, la primera acreditadora, que como ustedes saben se llamó Comaea, y que rompió un poco el paradigma porque no había interés ni disposición de los mismos docentes o de los directivos de formar la evaluadora, o la acreditadora, porque decían que los arquitectos no nos podemos evaluar y que no nos... Había una serie de resistencias que se tuvieron que vencer en pro de la mejora de la calidad de la arquitectura. Entonces empezaron a establecer los primeros parámetros de calidad que empezaron precisamente, yo ahorita, como lo decía la doctora, desde el principio se estaban tratando de homogeneizar los parámetros con los cuales estaban estructurados los planes de estudios de todas las universidades.
Entonces, bueno, en este momento ya se empieza a trabajar en estos estándares de calidad que también estaban relacionados con otras acreditadoras internacionales. La que sigue, un periodo, el periodo siguiente le toca al maestro Jorge Tamés, que todos ustedes conocen porque fue director también de esta facultad, y durante los 2 años que estuvo a cargo de la CINEA, bueno, pues va haciendo las mejoras y actualizaciones y reestructuraciones del primer órgano acreditador que se llamaba Comaea. Y bueno, pues quizá por deficiencias que tenía en la estructura, se busca hacer ajustes para que responda adecuadamente a las necesidades que tienen las universidades, creando de esta manera, en esos 2 años, se hace la ANPADE. ANPADE que, bueno, pues ahora viene representada por el doctor Anual Casís como presidente de esta acreditadora y que afortunadamente ha tenido un desempeño exitoso y a través de ella es que tanto la FECAP como la CINEA podemos tener el control de esta acreditadora que nos ayuda a las universidades a corroborar la calidad que tenemos en nuestras instituciones. La que sigue. Más adelante, el siguiente periodo, 2010-2014, fue enfocado por el maestro Eduardo Arbizu en el EGEL. Era otra área que tampoco no le habíamos querido entrar al tema de la evaluación, el examen general de egreso de licenciatura, y había habido una resistencia de varios años para que no se llevara a cabo. Todas las carreras, había una lista como de 30 carreras que ya estaban siendo evaluadas, contadores, los médicos, los abogados, y los arquitectos decíamos que no los podíamos evaluar, ¿no? Entonces, bueno, esa fue una resistencia que también llevó varios años hasta que por fin en esta mesa directiva le entramos al tema del EGEL y se participó directamente en la elaboración. Y cabe decirlo que nos equivocamos en muchas cosas, porque la forma en la que estaba estructurado era con una prueba abierta, que es un examen una repentina, y bueno, pues las condiciones con las que estaba estructurado no funcionaban y los resultados eran malos, el 70% de los alumnos no aprobaban. Bueno, se ha ido afinando, se ha ido corrigiendo, pero finalmente estamos seguros de que un sistema de evaluación nos permite homologar, nos permite compararnos, y como todos sabemos, lo que no se evalúa y lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, bueno, es un camino en construcción, pero finalmente en este periodo se tomó la decisión de entrarle con ayuda del CNEVAL. La siguiente, tenemos el periodo 2014-2018, que lo llevó a cargo el doctor Anual Casís, aquí presente, y el enfoque principalmente en esos 4 años fue el impulso a la investigación. Ya decían también que la investigación pues es un tema que se ha dejado o que ha ido caminando lentamente en nuestras escuelas y facultades, y bueno, pues en este periodo hubo un impulso importante. Se forma la Comisión Académica de CINEA, que es un órgano que le da seguimiento a muchas decisiones de corte académico de la institución, y se empiezan a documentar procesos y estadísticas de la asociación. Se emiten varios documentos, varios libros que dan fe de los planes de estudio y de estadísticas de las instituciones asociadas. Asimismo, se empiezan a hacer procesos para dictaminar las ponencias que precisamente se presentan en las reuniones nacionales. La que sigue, por favor. Bueno, en el periodo 2018-2022, que estuvo a cargo del maestro Marcos Massari, también aquí presente, bueno, pues ese es un periodo complicado porque fue precisamente cuando cae la pandemia. Pero bueno, dentro del enfoque que tuvo ese periodo fue convocar a un foro de mujeres en la enseñanza de la arquitectura, velando por la equidad de género como un punto muy importante que tampoco se había visto anteriormente y que ahora la situación nos lleva a darnos cuenta lo importante y fundamental que tenemos que
ver para poder pensar en este sentido, y sobre todo la elaboración de un manifiesto que fue publicado también recientemente. Se empiezan a buscar nuevos medios digitales para dar continuidad durante la pandemia. En el momento que nos vamos a pandemia, bueno, pues cómo seguir haciendo viable la asociación, y bueno, pues como todos saben, a través de videoconferencias pudimos darle continuidad. Se empieza a editar la revista Cinea de manera digital y se propone un premio nacional a la producción arquitectónica, que tuvo también como nombre José Villagrán García, para reconocer a los docentes que no están dedicados 100% a la academia, sino que también tienen una práctica profesional relevante. Y finalmente, el último bienio al que yo he tenido la oportunidad de estar participando con un consejo directivo muy profesional, hemos tratado de reforzar y construir todos los medios digitales para poder difundir más lo que hacemos en nuestra asociación, consolidar el concurso nacional del cartel, a través del cual también podemos tener una buena visión de lo que están haciendo los estudiantes en el último año de su carrera en todas las instituciones. Aquí hubo un importante aliciente, y es que al final ahora estamos recibiendo cerca de 160 trabajos, cuando al principio recibíamos 10 o 15 trabajos. Entonces, esto nos permite tener poco a poco un panorama de lo que se está haciendo con nuestros estudiantes al terminar la carrera. Se realizan coloquios virtuales para discutir temas académicos, organizamos viajes de estudio en donde han participado más de 250 estudiantes, y bueno, también es una forma de acercarnos a la arquitectura internacional. Y también a través de becas estamos apoyando a los alumnos ganadores del concurso del cartel para que asistan a estos viajes sin costo alguno. Hemos trabajado en la vinculación con empresas, gobierno e instituciones, y tenemos reflexiones de los nuevos retos. Hemos hecho algunos foros de reflexión de todos estos nuevos retos de los cuales nos hemos estado platicando en este día. Temas de tecnología, inteligencia artificial, internacionalización, equidad de género y muchos otros. Bueno, para finalizar, ¿cómo veo yo a la Cinea ahora? Es una fotografía de la Cinea. Bueno, representamos a 118 universidades con 70,000 estudiantes. Es una institución con 60 años, es una institución madura. Ha realizado 110 reuniones nacionales, de las cuales 3 fueron virtuales en la pandemia, 35 encuentros de estudiantes, de los cuales 1 fue virtual, 40 concursos. Este año se estará celebrando el 40 concurso Alberto J. Pani, de los cuales 2 fueron virtuales. Se han editado 60 números de la revista Cinea, 8 de ellos digitales, y bueno, se considera que la Cinea es una asociación líder en Latinoamérica. ¿Sí? Pasa a la siguiente. Okay, la que sigue, por favor. Se considera que la Cinea es una asociación líder en Latinoamérica. Estamos en proceso de profesionalización a través del ISBN, el ISSN y la indexación de la revista que estamos editando. Y bueno, pues es una referencia ya en el ámbito de la enseñanza de la arquitectura, y se encuentra vinculada con empresas, dependencias gubernamentales y otras instituciones pares. Y bueno, todo el camino que tenemos que seguir caminando para seguir trabajando en las redes sociales, en donde nos vamos a poder conectarnos y tener un medio de comunicación que permita la difusión de la enseñanza de la arquitectura a nivel internacional. Ese es el resumen de estos últimos 20 años de la Cinea y dónde estamos ahora. Muchas gracias, maestro. Por último, le cedo la palabra al doctor Pablo Francisco Gómez Porter, quien nos hablará de aportes a la pedagogía desde la Cinea a finales del siglo XX. Adelante, doctor. Bueno, muy buenas tardes, gracias por la invitación al conversatorio. Trataré de ser muy breve porque respecto al tiempo, porque bueno, pues ya es una sesión un poco larga.
Y bueno, permitiré leer para no pasarme de los 10 minutos. La siguiente, por favor. Bueno, en 1974, con la fundación de la Universidad Autónoma Metropolitana, se crea una nueva estructura académica donde el diseño adquiere la dimensión de un área de conocimiento específica. Bueno, cabe aclarar que la información que presentamos es parte de lo que estaba contenido en el archivo del arquitecto Martín Gutiérrez. Es, bueno, producto de una investigación documental que hicimos la doctora Drago y yo. Y bueno, este es el resumen de la parte pedagógica. Así quedaría conformada la División de Ciencias y Artes para el Diseño, en la cual arquitectura y territorio se integraron en un espacio académico propio, evitando así su clasificación genérica dentro de las ingenierías, las humanidades o las artes, toda vez que el objetivo primordial de nuestra disciplina es la solución integral de diversas problemáticas con el diseño como respuesta. Asimismo, aglutinó en estructuras departamentales los seminarios que desde las primeras asineas se plantearon para integrar las propias áreas del conocimiento vinculadas al diseño, teoría, historia, urbanismo, tecnología y composición. Estructura académico-administrativa que también fue replicada en la Facultad de Arquitectura, que alberga hoy el evento, y que a la fecha prevalece, dado que aún mantiene su vigencia como estructura de conocimiento. El grado de innovación que representó el sistema modular de la UAM se mantuvo como un paradigma revolucionario incluso en la década de los 90, cuando se redactaron los informes que estamos presentando. Entonces, y considero que en la actualidad, es un ejemplo de buenas prácticas en torno a la enseñanza de las disciplinas y la profesionalización del ejercicio docente, poniendo como el epicentro del proceso de enseñanza-aprendizaje al diseño. En el ocaso del siglo XX se propugnaba por consolidar y reconocer al diseño como un área de conocimiento específica a partir del ejemplo dado por la UAM. Con ello se lograría además consolidar un campo específico de investigación y generación de conocimientos ante el CONACYT, que a la fecha ha incorporado a las humanidades como un campo adicional, pero que tiene el diseño como asignatura pendiente. Siguiente, por favor. En el triángulo pedagógico se integra del qué, el cómo y el quién. En el qué se planteaba como la definición de temáticas para realizar los ejercicios de diseño arquitectónico en el taller de composición o proyecto arquitectónico. El tema debería plantearse considerando las categorías y valores que fomentasen una visión integral multitransdisciplinaria cuyos conceptos convergiesen en el ejercicio del diseño proyectual. En este sentido, la comprensión de los atributos cultural, social, tecnológico, ambiental que determinan la producción arquitectónica permitirá desarrollar ejercicios con una perspectiva integral, diseños arquitectónicos, urbanísticos, territoriales e incluso paisajísticos pertinentes a las necesidades, al entorno y a la sociedad a la cual se destinarían tales trabajos de alcance académico. Por otra parte, la investigación como actividad especializada se proponía como fundamento para la comprensión y definición de estas problemáticas a identificar, analizar, abordar y resolver desde entonces la llamada cuarta área del conocimiento. Así se planteaba desde hace 30 años la importancia de realizar investigación aplicada y especializada en torno al hecho arquitectónico, partiendo del diseño como ejercicio pedagógico. El cómo del triángulo pedagógico proponía instrumentar estas actividades de enseñanza-aprendizaje a través de diferentes figuras que interactúan entre sí permanentemente, concibiendo al alumnado como la figura en la que convergen los conocimientos, formando personas capaces de resolver necesidades complejas mediante propuestas de diseño. Por otro lado, se hacía énfasis en la labor docente, que incluye actividades tales como cursos, definición de temas, dominación de contenidos y contar con la experiencia profesional necesaria en campo para transmitir los conocimientos adquiridos. Como docente, no basta con dominar conocimientos técnicos propios del campo del saber, sino también cómo transmitirlos. Es por eso que la formación docente se plantea como una necesidad
para ser atendida desde esa época. Asimismo, deberían brindarse las herramientas para desenvolverse en la obra, tales como la resolución de problemas en campo y cómo actuar frente a ellos. Es por eso que la figura de los seminarios de área debería fortalecerse en sus contenidos, partiendo de una estructura académica sólida para la formación de diseñadoras y diseñadores. Siguiente, por favor. En el que la interacción entre alumno y docente era medular. En este punto, los informes de Acinea hacían énfasis en el papel de la formación continua de docentes para el manejo y transmisión de enseñanzas, así como la concepción del profesor como una guía que orientase en el proceso de diseño, fomentando el pensamiento crítico, reflexivo y analítico. La figura docente es entonces la guía que transmite el conocimiento tecnológico y una guía que crea y fomenta la conciencia del objeto arquitectónico en relación con su entorno urbano y territorial, o esa debería ser su esencia. Siguiente, por favor. Las figuras que integran el triángulo pedagógico deberían integrarse e interactuar de manera armoniosa y equilibrada para proporcionar la deseable formación integral del estudiantado y así consolidar un equilibrio conformado por los contenidos y la formación docente en las diferentes áreas del conocimiento de nuestra disciplina. Siguiente, por favor. A casi 30 años de escritos estos textos, las discusiones y preocupaciones de las escuelas de arquitectura en torno a la enseñanza parecieron haber quedado congeladas en el tiempo. En esos años se dimensionaba el diseño como un área del conocimiento a la par de las ciencias y las tecnologías, y se tenía la esperanza que se consolidara como un campo del saber a nivel de las políticas nacionales del CONACYT, objetivo que hasta el momento no se ha logrado. Pareciese que seguimos con los mismos problemas e inquietudes en torno a la enseñanza del diseño de la arquitectura. Tal pareciera que aún no ha permeado este cúmulo de ideales a los espacios de enseñanza, lo cual señala que aún tenemos importantes áreas de oportunidad para ser atendidas en la formación integral de profesionales de la arquitectura. En cambio, los seminarios de área en cada uno de los campos de conocimiento se han logrado adquirir esa figura institucionalizada por universidades como la que hoy alberga la Acinea, a partir de las cuales podrían plantearse actualizaciones a los planes de estudio vigentes para consolidar los enfoques pedagógicos planteados desde hace más de 30 años y con las actualizaciones que implican los cambios sociales, políticos, económicos, ambientales y culturales del presente. La siguiente, por favor. En 1995 aún era válido pensar en una formación general del arquitecto, saber de todo un poco, lo cual al momento sigue vigente, pero ahora, ante la cantidad de profesionales que existen en el mercado laboral, la cantidad de jóvenes profesionistas que año con año egresan de las universidades, pareciera que la especialización en los diferentes campos de actividad profesional de la arquitectura fuera un camino a seguir para generar oportunidades de estar participando con un consejo directivo muy profesional. Hemos tratado de reforzar, construir todos los medios digitales para poder difundir más lo que hacemos en nuestra asociación, consolidar el concurso nacional del cartel, a través del cual también podemos tener una buena visión de lo que están haciendo los estudiantes en el último año de su carrera en todas las instituciones. Aquí hubo un importante aliciente, y es que al final ahora estamos recibiendo cerca de 160 trabajos, cuando al principio recibíamos 10 o 15 trabajos. Entonces esto nos permite tener
poco a poco un panorama de lo que se está haciendo por nuestros estudiantes al terminar la carrera. Se realizan coloquios virtuales para discutir temas académicos, organizamos viajes de estudio en donde han participado más de 250 estudiantes y bueno, también es una forma de acercarnos a la arquitectura internacional. Y también a través de becas estamos apoyando a los alumnos ganadores del concurso del cartel para que asistan a estos viajes sin costo alguno. Hemos trabajado en la vinculación con empresas, gobierno e instituciones y tenemos reflexiones de los nuevos retos. Hemos hecho algunos foros de reflexión de todos estos nuevos retos de los cuales hemos estado platicando en este día. Temas de tecnología, inteligencia artificial, internacionalización, equidad de género y muchos otros. Bueno, para finalizar, ¿cómo veo yo a la CINEA ahora? Es una fotografía de la CINEA. Bueno, representamos a 118 universidades con 70,000 estudiantes. Es una institución con 60 años, es una institución madura. Ha realizado 110 reuniones nacionales, de las cuales 3 fueron virtuales en la pandemia, 35 encuentros de estudiantes, de los cuales 1 fue virtual, 40 concursos, este año se estará celebrando el 40 concurso Alberto J. Pani, de los cuales 2 fueron virtuales. Se han editado 60 números de la revista CINEA, 8 de ellos digitales, y bueno, se considera que la CINEA es una asociación líder en Latinoamérica. ¿Sí? Pasa a la siguiente. Okay, la que sigue, por favor. Se considera que la CINEA es una asociación líder en Latinoamérica. Estamos en proceso de profesionalización a través del ISBN, el ISSN y la indexación de la revista que estamos editando. Y bueno, pues es una referencia ya en el ámbito de la enseñanza de la arquitectura y se encuentra vinculada con empresas, dependencias gubernamentales y otras instituciones pares. Y bueno, todo el camino que tenemos que seguir caminando para seguir trabajando en las redes sociales, en donde nos vamos a poder conectarnos y tener un medio de comunicación que permita la difusión de la enseñanza de la arquitectura a nivel internacional. Ese es el resumen de estos últimos 20 años de la CINEA y dónde estamos ahora. Muchas gracias, maestro. Por último, le cedo la palabra al doctor Pablo Francisco Gómez Porter, que nos hablará de aportes a la pedagogía desde la CINEA a finales del siglo XX. Adelante, doctor. Bueno, muy buenas tardes, gracias por la invitación al conversatorio. Trataré de ser muy breve porque respecto al tiempo, porque bueno, pues ya es una sesión un poco larga y bueno, permitiré leer para no pasarme de los 10 minutos. La siguiente, por favor. Bueno, en 1974, con la fundación de la Universidad Autónoma Metropolitana, se crea una nueva estructura académica donde el diseño adquiere la dimensión de un área de conocimiento específica. Bueno, cabe aclarar que la información que presentamos es parte de lo que estaba contenido en el archivo del arquitecto Martín Gutiérrez. Es bueno, producto de una investigación documental que hicimos la doctora Drago y yo. Y bueno, este es el resumen de la parte pedagógica. Así quedaría conformada la división de Ciencias y Artes para el Diseño, en la cual arquitectura y territorio se integraron en un espacio académico propio, evitando así su clasificación genérica dentro de las ingenierías, las humanidades o las artes, toda vez que el objetivo primordial de nuestra disciplina es la solución integral de diversas problemáticas con el diseño como respuesta. Asimismo, aglutinó en estructuras departamentales los seminarios que desde las primeras CINEAs se plantearon para integrar las propias áreas del conocimiento vinculadas al diseño, teoría, historia, urbanismo, tecnología y composición. Estructura académico-administrativa que también fue replicada en la Facultad de Arquitectura, que alberga hoy el evento, y que a la fecha prevalece,
dado que aún mantiene su vigencia como estructura de conocimiento. El grado de innovación que representó el sistema modular de la UAM se mantuvo como un paradigma revolucionario incluso en la década de los 90, cuando se redactaron los informes que estamos presentando. Entonces, y considero que en la actualidad, es un ejemplo de buenas prácticas en torno a la enseñanza de las disciplinas y la profesionalización del ejercicio docente, poniendo como el epicentro del proceso de enseñanza-aprendizaje al diseño. En el ocaso del siglo XX se propugnaba por consolidar y reconocer al diseño como un área de conocimiento específica a partir del ejemplo dado por la UAM. Con ello se lograría además consolidar un campo específico de investigación y generación de conocimientos ante el CONACYT, que a la fecha ha incorporado a las humanidades como un campo adicional, pero que tiene el diseño como asignatura pendiente. Siguiente, por favor. En el triángulo pedagógico se integra del qué, el cómo y el quién. En el que se planteaba como la definición de temáticas para realizar los ejercicios de diseño arquitectónico en el taller de composición o proyecto arquitectónico. El tema debería plantearse considerando las categorías y valores que fomentasen una visión integral multitransdisciplinaria cuyos conceptos convergiesen en el ejercicio del diseño proyectual. En este sentido, la comprensión de los atributos cultural, social, tecnológico, ambiental que determinan la producción arquitectónica permitirá desarrollar ejercicios con una perspectiva integral, diseños arquitectónicos, urbanísticos, territoriales e incluso paisajísticos pertinentes a las necesidades, al entorno y a la sociedad a la cual se destinarían tales trabajos de alcance académico. Por otra parte, la investigación como actividad especializada se proponía como fundamento para la comprensión y definición de estas problemáticas a identificar, analizar, abordar y resolver desde entonces la llamada cuarta área del conocimiento. Así se planteaba desde hace 30 años la importancia de realizar investigación aplicada y especializada en torno al hecho arquitectónico, partiendo del diseño como ejercicio pedagógico. El cómo del triángulo pedagógico proponía instrumentar estas actividades de enseñanza-aprendizaje a través de diferentes figuras que interactúan entre sí permanentemente, concibiendo al alumnado como la figura en la que convergen los conocimientos, formando personas capaces de resolver necesidades complejas mediante propuestas de diseño. Por otro lado, se hacía énfasis en la labor docente, que incluye actividades tales como cursos, definición de temas, dominación de contenidos y contar con la experiencia profesional necesaria en campo para transmitir los conocimientos adquiridos. Como docente, no basta con dominar conocimientos técnicos propios del campo del saber, sino también cómo transmitirlos. Es por eso que la formación docente se plantea como una necesidad para ser atendida desde esa época. Asimismo, deberían brindarse las herramientas para desenvolverse en la obra, tales como la resolución de problemas en campo y cómo actuar frente a ellos. Es por eso que la figura de los seminarios de área debería fortalecerse en sus contenidos, partiendo de una estructura académica sólida para la formación de diseñadoras y diseñadores. Siguiente, por favor. En el que la interacción entre alumno y docente era medular. En este punto, los informes de Acinea hacían énfasis en el papel de la formación continua de docentes para el manejo y transmisión de enseñanzas, así como la concepción del profesor como una guía que orientase en el proceso de diseño, fomentando el pensamiento crítico, reflexivo y analítico. La figura docente es entonces la guía que transmite el conocimiento tecnológico y una guía que crea y fomenta la conciencia del objeto arquitectónico en relación con su entorno urbano y territorial, o esa debería ser su esencia. Siguiente, por favor. Las figuras que integran el triángulo pedagógico deberían integrarse e interactuar de manera armoniosa y equilibrada para proporcionar la deseable formación integral del estudiantado y así consolidar un equilibrio conformado por los contenidos y la formación docente en las diferentes áreas del conocimiento de nuestra disciplina. Siguiente, por favor. A casi 30 años de escritos estos textos,
las discusiones y preocupaciones de las escuelas de arquitectura en torno a la enseñanza parecieron haber quedado congeladas en el tiempo. En esos años se dimensionaba el diseño como un área del conocimiento a la par de las ciencias y las tecnologías, y se tenía la esperanza que se consolidara como un campo del saber a nivel de las políticas nacionales del CONACYT, objetivo que hasta el momento no se ha logrado. Pareciese que seguimos con los mismos problemas e inquietudes en torno a la enseñanza del diseño de la arquitectura. Tal pareciera que aún no ha permeado este cúmulo de ideales a los espacios de enseñanza, lo cual señala que aún tenemos importantes áreas de oportunidad para ser atendidas en la formación integral de profesionales de la arquitectura. En cambio, los seminarios de área en cada uno de los campos de conocimiento se han logrado adquirir esa figura institucionalizada por universidades como la que hoy alberga la CINEA, a partir de las cuales podrían plantearse actualizaciones a los planes de estudio vigentes para consolidar los enfoques pedagógicos planteados desde hace más de 30 años y con las actualizaciones que implican los cambios sociales, políticos, económicos, ambientales y culturales del presente. La siguiente, por favor. En 1995 aún era válido pensar en una formación general del arquitecto, saber de todo un poco, lo cual al momento sigue vigente, pero ahora, ante la cantidad de profesionales que existen en el mercado laboral, la cantidad de jóvenes profesionistas que año con año egresan de las universidades, pareciera que la especialización en los diferentes campos de actividad profesional de la arquitectura fuera un camino a seguir para generar oportunidades de desarrollo profesional más allá de las convencionales. También se mantiene vigente la necesidad de desarrollar investigación aplicada, no solamente diseñar, sino también a partir de las realidades y problemáticas nacionales en torno a la sustentabilidad, la conservación, el patrimonio, la innovación tecnológica, la seguridad estructural, la administración pública y de obra, o el uso de las inteligencias artificiales como recursos. Así se conformará un amplio abanico de oportunidades de desarrollo profesional y se formen cuadros pertinentes de especialistas desde la licenciatura. Muchas gracias. Muchas gracias. Desgraciadamente el tiempo que teníamos para este conversatorio se nos ha terminado. Ya no vamos a tener oportunidad de hacer una ronda de preguntas como teníamos planteado, pero quiero invitar a los jóvenes que hoy nos acompañan aquí, que van a estar participando en la CINEA, que se acerquen a nuestros ponentes, a que conversen con ellos y a que si tienen alguna pregunta puntual se las puedan hacer. También quiero aprovechar para darles algunos obsequios de parte de la facultad, que ahorita me van a ayudar a pasárselos a cada uno de ustedes. Y junto con ellos les vamos a obsequiar también una pieza conmemorativa de los 60 años de la CINEA, que en un momento más les voy a repartir. Entonces, si me ayudan los chicos a pasar los regalos, por favor. Bueno, les queremos platicar un poco acerca de esta pieza que se le está entregando. Esta pieza reproduce el proyecto original de la ciudad universitaria. Entonces ahí viene un breve texto que explica, y pues precisamente como estamos conmemorando los 70 años de habitar Ciudad Universitaria, pues quisimos hacerles este presente significativo a nuestros invitados e invitadas. Bueno, muchas gracias a todos.